Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Seguimos un día más y continuamos con nuestra miniserie sobre antipatrones comunes. El quinto antipatrón, que se suma a los 4 que comentamos en el anterior vídeo del canal, debería estar más que superado a estas alturas del curso. Una prueba automática, como cualquiera de las que hemos estudiado hasta ahora, nunca debería depender de una acción manual para su validación, como pudiera serlo la inspección de un valor en una base de datos. Los tests deben ser completamente automatizados y no requerir intervención humana. Conocer el siguiente antipatrón nos ahorrará muchos quebraderos de cabeza. Si un test falla, debemos poder identificar rápidamente la causa del error. Cuando una prueba puede fallar por múltiples razones, se complica mucho su diagnóstico y su solución. Pero ojo, porque esto no significa que solo deba haber una aserción por prueba. Podemos incluir varias siempre que todas ellas verifiquen un mismo aspecto de la funcionalidad en cuestión. El séptimo antipatrón es emplear aserciones con tipos primitivos. Con frecuencia, el uso de valores primitivos no proporciona suficiente información sobre el contexto de la prueba, y esto puede dificultar su comprensión y mantenimiento. A continuación, os mostramos dos ejemplos de pruebas que validan la misma funcionalidad. La primera, aunque más sencilla de escribir, será mucho más difícil de entender para alguien que no la haya desarrollado. En cambio, el segundo ejemplo, a pesar de introducir variables adicionales, mejora significativamente la legibilidad final de la prueba. El último antipatrón que os traemos en el tutorial de hoy es el de verificar más cosas de las necesarias, también conocido como la prueba cotilla. Este error consiste en comprobar aspectos irrelevantes del sistema bajo prueba. Un ejemplo común se da en test de API donde solo nos interesa validar ciertos campos de una respuesta JSON, pero en lugar de centrarnos en ellos, comparamos todo el JSON. Esto aumenta la fragilidad de la prueba, ya que cualquier cambio menor en la respuesta del endpoint de la API podría hacer que el test fallara injustificadamente. Otro caso muy parecido ocurre con las validaciones de objetos complejos, así que recuerda realizar únicamente la aserción sobre la parte relevante y omite el resto. Con este consejo final terminamos el tutorial de hoy. Esperamos que este segundo vídeo de antipatrones os haya gustado. Os esperamos a todos en el tercero de esta serie y hasta entonces, un fuerte abrazo.